Y para nosotros es un honor tener nuevamente a Nicolás Malinowski. Él es director del Observatorio de Energía de Ciencia y Tecnología, es ingeniero, magíster y un montón de cosas más. Pero a nosotros nos gusta escucharlo y sobre todo porque él trata un tema que por ahí para nosotros, que estamos con el día a día medio ocupados, lo dejamos pasar, pero no es para nada despreciable este tema. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias, Nicolás, por darnos un poquito de tu tiempo. Sabemos que tu agenda por ahí es un poquito apretada, pero siempre te haces un espacio para que Santa Cruz o la Patagonia escuche un poquito acerca de este tema que es Argentina, la energía nuclear, la matriz energética, si querés. Pero bueno, ¿cómo estamos hoy? Ya no sé hace cuánto que hablamos, pero ya la referencia es un año y pico de Milei. ¿Cómo estamos con esto? Tal cual, no, bueno, primero Carlos, gracias a vos por la invitación y por la presentación y bueno, un honor poder hablar también ahí con, con el pueblo de Santa Cruz y intercambiar, digamos, saberes, ¿no? Porque uno también en estos espacios aprende de la mirada de los territorios y demás. Así que primero eso, agradecer la participación y la llamada de ustedes también, que es un laburo interesante el que hacen. Bueno, qué pregunta. 15 meses de Milei, que parece una eternidad, ¿no? O sea, es un gobierno que viene avanzando fuertemente en todas las áreas de gobierno. Nos tiene acostumbrado a todas las semanas llevar una agenda de iniciativa bastante fuerte y sobre todo en detrimento de los sectores populares, de la soberanía del país y demás. Y en eso no queda exento lo que es el sector de la energía, ¿no? O sea, y en esto que hablamos de la pérdida de soberanía y demás, recientemente, como la foto, digamos, de los últimos 15 días, que sucedieron muchas cosas, ¿no? En estos días, pero particularmente algo que no debe haber pasado desapercibido en, en Santa Cruz fue, por ejemplo, la resolución 125, o el decreto 125, mejor dicho, de febrero de este año, donde pasa a carboníferos, a yacimientos carboníferos fiscales a sociedad anónima para luego ser privatizado, y cuando se publica con la famosa frase de Gromi diciendo que nada de lo que va a ser estatal permanecerá en manos del Estado, y creo que esa es la foto de los 15 meses de Milei, ¿no? O sea, de ahí podemos empezar a desarrollar lo que viene sucediendo, ¿no? Vos sabés que, Nicolás, yo sentía, digo, pensaba, voy a hablar con este muchacho que por ahí yo no me siento a la altura a veces para discutir o tratar temas, pero sí, por ahí te puedo trasladar lo que a veces uno discute quizás en una reunión de amigos o familiar o lo que sea, y yo siento que Argentina venía en un camino donde se había diseñado una Ferrari, o estaba diseñándose una Ferrari. Había empezado con las primeras pruebas de motor, chasis, aerodinámica y demás. Y ahora viene un gobierno que dice, che, esta Ferrari está muy buena, pero la vamos a vender. Digo, medio siento que para que la gente lo entienda, una comparación podría ser esa. No sé si vos compartís. Digo, porque venía desarrollándose, no sé, Limbab, ARSAT, bueno, diferentes, en ARSA, bueno, de donde mires hay un montón de cosas que se estaban desarrollando para el futuro de la Argentina. Y como nos pasó en la época de Menem, vemos cómo estamos vendiendo las joyas de la abuela. Sí, comparto, digamos, la analogía, es interesante. A esa analogía le agregaría los periodos de gobierno, ¿no? Porque si no parece que no queda situado. O sea, sí, Argentina estaba preparando un Ferrari, o podemos traerlo a ejemplos locales, el rastrojero 2.0, si se quiere, Dale. o del rastrojero del siglo XXI. Sí. Que el rastrojero, para el que no conoce, es un vehículo para el campo creado o diseñado en la época, en la década del 50, y era fabricado en Argentina, Cuando ¿no? O Argentina sea, tenía industria nacional. exactamente, y automotriz, aeronáutica y demás. Tal cual.
De hecho, yo tengo, o sea, en la casa de mi abuelo, que es un pueblito de Córdoba, Carnerillo, tenemos un rastrojero de esa época todavía eh, que funciona de vez en cuando. Pero bueno, yendo a tu analogía, sí, claramente Argentina venía preparando los cimientos y cambiando, digamos, o intentando cambiar los patrones de acumulación, la estructura de producción o la matriz productiva en el país, donde se venían desarrollando principalmente, estamos hablando del periodo del 2003 al 2015, Sí. donde se hizo una fuerte recomposición de la industria en el país y con una fuerte planificación en torno a la reindustrialización nacional por sustitución de importaciones y a su vez no solo con sustitución de importaciones, sino con el desarrollo de sectores estratégicos, y ahí el sector energético juega un rol fundamental. Vos mencionabas, por ejemplo, la creación de ENARSA, Sí. Que ENARSA es Energía Argentina Sociedad Anónima, que se crea en el 2004, una de las primeras medidas del sector energético para que crean esto en ese momento, para tener un instrumento de resorte de soberanía, para intentar volver a recuperar los lazos de soberanía en el campo energético en el país, que la importancia que adquiere ENARSA, hoy por ejemplo ENARSA 20 años después, 21 años después, es una de las principales empresas energéticas del país, junto con YPF, porque ENARSA, bueno, tiene a cargo centrales de generación, de generación térmica principalmente, tiene a cargo la construcción de las represas en Santa Cruz, la Jorge Zeppelin y la Néstor Kirchner, que hoy son obras paralizadas por el gobierno nacional, que eran financiadas por China. Tiene a cargo lo que fue la construcción y ahora la concesión, digamos, o la operación del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que también fue cambiado de nombre a Perito Moreno, que fue una obra cúlmine en los últimos años de la energía, donde cambia, si se quiere, la balanza comercial del sector energético como un hito histórico en el país, ¿no? O sea, nosotros veníamos teniendo una balanza negativa del sector energético desde el 2011 al 2023 de 5.000 millones de dólares negativo, y gracias a esta gran obra del gasoducto Presidente Néstor Kirchner se revierte esa situación, no solo con el gasoducto, ¿no? Porque esto es una política donde se recupera, en esto que decimos, los sectores estratégicos en los periodos de Néstor y Cristina como presidentes. Sí. En el 2011 se recupera YPF, que había sido privatizada en la década de los 90, y se produce un proceso de aprendizaje y de explotación del yacimiento de Vaca Muerta, los no convencionales, y ahí empieza un sendero de recuperación de producción hidrocarburífera en el país, con el saldo positivo que tenemos hoy de poder haber revertido los 5.000 millones de dólares negativos en la balanza comercial a ser 5.000 millones de dólares positivos, y con una proyección de que el sector energético, principalmente el vinculado a la explotación de hidrocarburos, cambie la ecuación en el país en términos de ingreso de divisas, y el sector energético se va a posicionar en 10 años seguramente como un sector tan importante como el agropecuario en términos de divisas que se van a producir alrededor de ese sector, ¿no? Entonces vemos esa suerte de recuperación o de inversión desde la direccionalidad de una política con una mirada estratégica que tuvieron esos 12 años, esos virtuosos 12 años, diría yo, donde se desarrolló, bueno, esto que decíamos, ENARSA, YPF, la reactivación del plan nuclear con la culminación de obras claves como la que fue la central nuclear de Atucha 2, la extensión de vida de la central nuclear de Embalse, el inicio de la construcción del reactor CAREM allá por el 2014, una obra que es estratégica para el país y hoy ha sido paralizada. Y después del 2015 a la fecha, cambia esa foto que vos mencionabas de esa Ferrari o ese rastrojero 2.0 que decíamos, pasa a ser, digamos, la debacle o el desmantelamiento o el abandono de ese vehículo, y empieza, digamos, un declino en Argentina que empieza a profundizar, empieza a declinar
el desmantelamiento de estos sectores con el gobierno de Mauricio Macri, se profundiza con la llegada o el retorno a la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, porque cuando hablamos de la cuestión del Fondo Monetario Internacional no es solo una cuestión ideológica en decir tomo deuda o no tomo deuda con ese organismo, sino que la toma de deuda con un organismo como el Fondo Monetario Internacional condiciona luego la política económica en el país, y eso después condiciona la política industrial o de matriz productiva que lleva adelante el país, ¿no? O sea, claramente la política que se digitó a partir del 2018 a la fecha ha sido condicionada fuertemente por el FMI, donde en el gobierno de Alberto Fernández no se pudo revertir esa situación. Sí nos quedó el saldo positivo del gasoducto presidente Néstor Kirchner, Sí. que fue una política llevada adelante en contra del FMI, porque el FMI no quería que se haga esa obra. Pero bueno, sí empezó esa debacle o ese desmantelamiento de la Ferrari que vos decías, desde el 2018 a profundizarse, y bueno, hoy llegamos a la actualidad con 15 años 15 años, no, perdón, que no sean 15 años, pero 15 meses, 15 meses de Milei, que han profundizado fuertemente ese desmantelamiento, porque si analizamos estos meses de gobierno, ha habido una suerte de desmantelamiento, de desregulación del sector energético, de privatizaciones y demás, de tarifazos, de aumento de tarifa, de pérdida de soberanía del sector energético, muy fuerte, muy salvaje, y que va a ser difícil de desandar en el corto plazo, ¿no? Claro, claro. En este recuento nos estaba faltando también IMSA, que es un factor también importante, porque digo, esa empresa es una empresa clave, digo, para la fábrica de motores, generadores eléctricos, ¿no? Eso también fue privatizado. Si bien tenía participación el Estado, ¿no? Vos tendrás más detalles. Sí, INSA particularmente es una compañía que nace de capitales privados, Sí. de Pescarmona, la familia Pescarmona. Sí. Luego, en la pandemia, por una crisis financiera que tiene la empresa, el Estado sale a recuperarla y la termina estatizando, ¿no? O sea, entonces ahí pasa a la órbita estatal un valor imprescindible para el Estado Nacional para diseñar una política industrial alrededor del sector energético en el país, dándole valor agregado a nuestros recursos naturales. Particularmente IMSA tiene en realidad la capacidad de fabricar turbinas hidroeléctricas para las centrales hidráulicas de generación de energía eléctrica, tiene la capacidad de fabricar molinos eólicos para la generación de energía eólica, Sí. y tiene la capacidad de fabricar componentes nucleares para la industria nuclear, sobre todo para la generación de energía eléctrica, donde ese fue el plus que adquirió, digamos, alrededor del 2016, por ahí, 2015-2016, producto de la extensión de vida de la central nuclear de Embalse, donde para poder fabricar componentes nucleares, INSA tuvo que calificar internacionalmente bajo normativas ASME, normativas del sector nuclear, que hacen a la calidad de componentes, ¿no? Y esta privatización es una pérdida de un instrumento fundamental para el Estado, y sobre todo que se lo vende a un capital extranjero como Arc Energy, una empresa petrolera norteamericana. Y bueno, hay que ver cuál es el diseño o modelo de negocio que va a trazar esta empresa en el corto o mediano plazo para IMSA, ¿no? Pero claramente es una pérdida de retroceso, y es una suerte que van a correr todas las empresas vinculadas al sector energético del país. Decíamos al principio la situación de yacimientos carboníferos fiscales de Río Turbio, que está sujeta a privatización. Nucleoeléctrica Argentina, la empresa operadora de centrales nucleares, que está sujeta a privatización. ENARSA, Sociedad Anónima, Energía Argentina, Sociedad Anónima, que está sujeta a privatización. YPF, que si bien fue sacada de la ley de bases, yo no descarto que el gobierno en algún momento intente avanzar en su privatización, como lo está intentando, por ejemplo, con Aerolíneas Argentina, que también ha sido
sacada de la ley de bases. Bueno, toda una suerte de andamiaje jurídico legal que hace, digamos, a la pérdida o al desmantelamiento de esta Ferrari que vos mencionabas como analogía al principio, ¿no? Sí, Nicolás, ahora, a ver, todo esto fue una especie de contextualización respecto al tema que estamos hablando, energía, el desarrollo del país y demás. ¿Por qué crees que el común de la gente, o cómo todo esto que estamos explicando perjudica o beneficia, vos me dirás, a la persona de a pie, la que no tiene a veces mucho conocimiento de lo que está pasando en este mundo y cómo lo va a perjudicar o lo va a beneficiar este tipo de acciones? Digo, venta, desmantelación, desmantelar empresas estatales y demás. ¿Cómo lo va a Bueno, ver? particularmente en la tarifa final, digamos, o sea, cuando uno va y tiene que pagar los servicios de luz, de gas, de agua o cargar combustible en la estación de servicio, de los aumentos tarifarios. O sea, algo que no dijimos, este gobierno aumentó en 15 meses el 400% las tarifas en sus distintas versiones, ya sea de gas, ya sea de energía eléctrica y Sí. demás. Y eso va a ir en aumento porque el objetivo de las empresas privadas es maximizar las ganancias y tener ganancias extraordinarias particularmente. Entonces el gobierno, y en eso le da luz verde el gobierno. Hoy incluso el gobierno hoy publicó en el boletín oficial el decreto 128 barra 25, donde le autoriza o le financia la deuda que tienen las distribuidoras eléctricas con el gobierno nacional y le da a pagar en cuotas en 72 meses, que son 6 años, para regularizar las deudas que tienen contraídas con el Estado anterior a noviembre del año pasado, y sobre todo les habilita un año de gracia para empezar a pagar, ¿no? Entonces vemos que por un lado le aumenta tarifa, por otro lado les financia la deuda y por otro lado no se ve replicado en inversión en infraestructura, que eso se pudo ver con los apagones de estos días, Sí, sí, con la sí. mala calidad del servicio y demás. Y a su vez también cómo lo puede ver, por ejemplo, con una política simple que hizo de desregular el sector energético el Estado Nacional. Nosotros en noviembre del 2023 en Argentina se pagaba el barril de petróleo interno $58. En diciembre se pasó a pagar $90, que era el precio internacional, ahora está en $70, pero en ese momento, con una simple desregulación, las petroleras en Argentina ganaron $30 por barril de un mes a otro, y lo siguen ganando, ¿no? O sea, por la simple desregulación o política energética que lleva adelante este gobierno en favor de las empresas y no en favor de la población en su conjunto, porque un barril de petróleo a $58 ya era negocio para las petroleras. Hoy, a $90 o a $70 que está, $75 que está internacionalmente, siguen siendo ganancias extraordinarias, y eso uno lo ve reflejado en el precio del combustible. Nosotros vimos pasar los precios de la nafta incrementarse en estos 15 meses alrededor de un 350%. Sí. Y esas son las consecuencias que tiene este modelo económico. Y después, sobre todo, lo podemos ver en el sector industrial, en el sector pyme, que empiezan a cerrar las pymes, empiezan a cerrar las industrias, producto de los altos costos energéticos, empieza a cerrar el comercio. Hoy sostener un almacén de barrio con el solo hecho de tener freezer en un local para sostener los alimentos que necesiten cadena de frío, ya se hace muy costoso para ese comerciante, ¿no? Imaginémonos eso a nivel industrial, sobre todo el pequeño y mediano productor, y eso después se ve reflejado en falta de trabajo, en despidos, Claro. en falta de oportunidades para toda la población, ¿no? Claro, Esas son las consecuencias que tienen este tipo de modelos energéticos. Sí, Nicolás, ahí está la pregunta que por ahí a mí hasta me pone incómodo, digo, porque, a ver, si vos le explicás esto a cualquier almacenero, que tiene el freezer, y le decís, che, pero si vos no defendés las empresas estatales que generan energía, no defendés una política de inversión para el desarrollo de la matriz energética y tal, y demás, lo que va a pasar es que vos no vas a poder ni prender el freezer.
y eso es lo que a mí me pone como, pues digo, la gente no entiende o sea, es ese el camino y porque no lo defiende, digo, por ejemplo, ICF. Yo creo que, ahí mira, ahí te dejo, pero yo creo que nadie defiende lo que no conoce. Ok, ahí O está. sea, y creo que hay una necesidad y una responsabilidad por parte de los que conocemos el sector energético de hacerlo conocer a la población, ¿no? O sea, Mm, y en términos sencillos, digamos, creo que dar a entender de la consecuencia de estas políticas que son macro o muy lejanas a veces a la realidad cotidiana, pero a su vez están en tu realidad cotidiana, porque cuando te aumenta el pasaje colectivo, cuando aumenta el costo del litro de nafta, cuando aumenta el gas, ya sea para uso vehicular o para el uso domiciliario, cuando aumenta la luz, todo eso hace a la cotidianidad, digamos, y lo que se ha ido perdiendo es capacidad, o sea, hoy el peso de los servicios públicos es más voluminoso que hace 2 años atrás, en términos de lo que representa en la economía familiar o lo que representa en el salario de cada persona, ¿no? O sea, cuánto destinamos de nuestro salario a los servicios públicos. Bueno, ahí uno puede ir midiendo estas consecuencias, pero es necesario que la población conozca cómo funcionan los debates y demás para que lo pueda defender, porque si uno no puede, es imposible que, por ejemplo, el sector nuclear es un sector muy poco conocido en Argentina, saliendo de el sector que trabaja ahí, de la gente que está vinculada en forma directa. Es muy difícil que podamos pedirle a la población que defienda el sector nuclear cuando a lo mejor no conoce ni la historia del sector nuclear, no conoce qué significa tener reactores en Argentina, diseñados en Argentina, con profesionales argentinos, que eso genera un desarrollo de ciencia y tecnología muy potente. Argentina es uno de los países que conforman el club nuclear a nivel internacional, y eso estamos cada vez más afuera, digamos. O sea, veníamos muy bien en el 2015 y hoy, 10 años después, estamos cada vez peor, con un desmantelamiento muy fuerte en el sector, con pérdida de trabajo, con pérdida de proyectos de infraestructura muy importante para el país. Pero bueno, si eso no lo conoce la población, es muy difícil que eso se defienda, ¿no? Entonces ahí sí tiene que haber un trabajo y una responsabilidad por parte de los que conformamos el sector energético o estudiamos o trabajamos en la política energética desde una mirada del campo nacional y popular, ¿no? claro, claro, pero pensaba también en otro factor, digo, porque Karen, un desarrollo que lleva casi, no sé, 10 años son, que llevó, o 10 más. años. Bueno, o sea, 10 años. sí, pero no es que son 10 años y nada más, es 10 años de inversión, de aprendizaje, Son 700 millones de dólares que van Ok, invertidos ya. listo, son 700 millones de dólares que abrimos la ventana y los tiramos. Claro, porque la obra está a un 70% y este Estado Nacional decide no continuarlo. De hecho, en el plan nuclear que anuncia el Gobierno Nacional el 20 de diciembre pasado, menciona que el CAREM fue un proceso de aprendizaje y ahora vamos a ir por otro lado, ¿no? Entonces, ahí Claro. vemos las contradicciones y las antinomias que tiene este mismo gobierno y lo que hay detrás. O sea, cuando anuncian estas cosas, uno tiene que rascar un poco para entender, digamos, los intereses en juego y cuál es el verdadero objetivo del gobierno. Y claramente en lo que está vinculado a los sectores estratégicos, este gobierno está haciendo una política direccionada por Estados Unidos, donde Estados Unidos quiere reprimarizar la economía Sí, argentina para servirse solamente de los recursos naturales, porque los recursos naturales que tiene Argentina, como Vaca Muerta, como los recursos de uranio que tienen en su provincia, como los recursos hídricos o los recursos de litio, son bienes estratégicos o minerales críticos, que le llaman también en la industria, necesarios para las disputas energéticas a nivel global, ¿no? Entonces, si nosotros no cuidamos y no atesoramos, digamos, estos bienes comunes o estos bienes naturales que vienen a saquearlo y a llevárselo, claramente el futuro del país va a ser
peor del que estamos viviendo Claro, actualmente, ¿no? incluso ahora Donald Trump lo dice abiertamente, queremos los recursos de Ucrania, queremos tus tierras raras, o sea, dámelas. Bueno, exactamente, hoy no hay nada que se oculte, digamos, en los Mm, intereses, solo hay que acceder a la información, a la fuente, leerlos y alinear un poco con la política local, ¿no? Pero claramente Donald Trump le pide a cambio a Ucrania, bueno, ustedes no están en posición de negociar, nosotros vamos a llevar la paz con Rusia, vamos a desescalar el conflicto, pero nos vamos a quedar con todas las tierras raras y los recursos estratégicos con empresas norteamericanas operando en su territorio, ¿no? Entonces, y esos son los procesos de injerenciamiento de Estados Unidos, y visto desde el lado de Ucrania o visto del lado de Argentina, son la pérdida de soberanía de los recursos, ¿no? O sea, claramente que esos son los intereses de las grandes potencias, las grandes corporaciones, y a los intereses a los cuales se alinea un gobierno cipayo como el de Javier Milei, ¿no? sí, Nicolás, la última que te hago, ¿crees que yacimientos carboníferos fiscales con esta nueva figura de SA puede ser un caso de éxito como YPF que tiene capitales privados y públicos o no? O sea, es muy difícil. Primero hay que ver si se privatiza o no. Hay que ver quiénes están detrás de ese interés. Eh, yo creo que, digamos, acá hay una cuestión de que no se privatiza por una mala administración o porque sean deficitarias. No nos olvidemos que Javier Milei en la apertura de sesiones del pasado 1 de marzo mencionó en uno de sus pasajes del discurso, dijo que va a vender todas las empresas del Estado, más allá de que algunas sean superavitarias. Entonces acá lo que nos está haciendo saber el presidente es que va a entregar todas las empresas del Estado por una cuestión de representación de intereses y negocios del sector privado, no Claro, porque sea una mejora en cuanto al modelo de negocio o explotación del recurso en beneficio de, en este caso, la provincia de Santa Cruz. mm, O sea, eso no va a suceder así, digamos. O sea, seguramente después se va a vender como un caso de éxito la gestión privada, pero hay que evaluarla en 10 años y seguramente el tiempo nos dará la razón de que no va a ser de éxito, sino que va a ser una política de saqueo o de explotación salvaje de ese recurso, en este caso del carbón. Y a su vez, lo que estamos haciendo ahí también es entregarle toda una infraestructura ya montada. O sea, acá no es que viene un capital privado y monta una infraestructura para hacer un negocio nuevo. Viene a administrar algo que ya está montado, ¿no? Entonces, ese tipo de entregas, digamos, o sea, es pérdida de capital de todos los argentinos, ¿no? sí, sí. Pensaba en esto que mientras me decías esto, pensaba que como ustedes están todo el tiempo mirando cómo se mueve la cuestión energética, digo, hay gobernadores que defienden más o menos sus recursos. Pienso en Chubut, pienso en Río Negro, en Neuquén, en Santa Cruz. ¿Cómo estás viendo vos? Porque digo, de la Patagonia hay un fuerte polo, digamos, de recursos energéticos. ¿Cómo lo ves vos, uno a uno? ¿Defienden sus recursos o están más o menos en la misma sintonía que Milei? Yo lo pongo encima de preguntas, porque desde el momento eh, de que los gobernadores de ciertas provincias se alinearon o adoptaron el RIGI en la provincia, eso claramente es una pérdida de soberanía y es una pérdida de... Eso es no defender el recurso para la provincia y para el conjunto de la sociedad argentina. Mm, Ahí claramente se está claro, alineando claro. a la entrega por un negocio de corto plazo eh, que les puede servir para las arcas de la provincia en el corto plazo. Mm, Y a su vez son monedas de cambio, ¿no? O sea, hay que ver, porque claramente el gobierno nacional asfixia a las provincias para que luego aprueben el RIGI, para que luego aprueben o adhieran al RIGI, como ha sucedido con el caso de los senadores. Ha habido, o sea, no hemos visto casos de sobornos con Cuader, digamos, que sacaba el dinero por Paraguay para que se apruebe la ley de base, ¿no? Entonces, claramente el RIGI y la ley de base es una pérdida, un retroceso en la soberanía nacional, y si las provincias adhieren a eso, claramente no están defendiendo los recursos de la provincia, sino
están haciendo negocios con los recursos de las provincias, ¿no? Nicolás, me encantaría seguir hablando, pero no quiero abusar de tu tiempo. Es interesante por los mismos temas que tocamos recién, ¿no? Digo, para nosotros, para defender algo, lo tenemos que conocer y por eso es que entendemos de que hay que charlar y decirlo en términos simples, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo del gobierno nacional vendiendo todo y lo que estamos perdiendo y las consecuencias de eso, ¿no? Así que bueno, yo te agradezco tu tiempo y bueno, y espero volver a charlar con vos. No, gracias a vos, Carlos, a toda la comunidad, y creo que son temas que hay que debatirlos y discutirlos en todos lados, porque uno a veces plantea que la situación energética, las empresas energéticas, el tema de la energía eléctrica, el tema del gas, el tema del petróleo, son discusiones complejas y demás, sí tiene, y que solo la entienden, digamos, los que trabajan en el sector o los expertos y demás. Yo creo que son discusiones que tiene que darse la sociedad, tiene que lograrse interpretar, y no son complejas, sino que hay que interpretarla y mirarla desde la disputa de intereses. Después la cuestión técnica, bueno, que la resuelvan los técnicos que están trabajando en el sector, pero después hay que mirar la disputa de intereses, la disputa política que hay detrás de eso, y ahí se allana un poco el camino, ¿no? Un poco lo que decía, creo que era, no sé si era Caureche o Escalabrini Ortiz, que planteaban, cuando te quieren explicar la economía y no se entiende, bueno, es porque te están metiendo el perro. Sí. O sea, la parafraseé muy mal la frase, pero no, bueno, no, pero se entendió. iba por ahí, el sentido. Sí, se entendió. Nicolás, muchas gracias. No, gracias a ustedes y buen fin de semana. Nicolás Malinowski, director del Observatorio de Energía y Ciencia y Tecnología, pasó por F5.